Sí, ahora. Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio, perdón, al módulo uno del diplomado en manejo de programas tecnológicos para la producción de material educativo. Este primer módulo es la producción de materiales educativos en entornos virtuales. Por favor, me confirman si se escucha. Buenas tardes, sí se escucha, Lice. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Sí, Lice, buenas noches, se escucha perfectamente. Genial, no quisiera estar hablando vacío, sería feo. Bien. Ahora, para dar inicio un poquito y entrar en contexto, hace unos cuantos años, hace unos 2 años y un poquito más, se presentó una situación que realmente develó la situación de los maestros. Entramos en una pandemia que fue bastante fuerte, lamentablemente arrastró con amigos, familiares, vecinos, colegas en muchos casos, y esto nos permitió hacer una radiografía de lo que realmente es nuestra educación y las falencias que tiene. Nos vimos forzados a entrar en una virtualidad. Salimos de nuestra zona de confort, vale decir, de lo que estábamos tan habituados y acostumbrados de manejar el aula, de ver a nuestros estudiantes, nuestra pizarra, nuestros materiales ahí en aula, hacer preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, tuvimos que salirnos de esa zona y empezamos a usar, bueno, lo que podíamos. Inicialmente, seguramente, como muchos, empezamos con el WhatsApp. En una semana nuestro celular ya no daba abasto. No teníamos educación, ni nosotros, ni los padres, ni los estudiantes. Seguramente recibían llamadas a las 9, 10, 11, 12 de la noche, en pleno almuerzo y el teléfono seguía sonando. Profe, ¿qué hay que presentar mañana? Profe, el texto, profe esto, profe aquello. Entonces, nuestro trabajo se convirtió, creo que en un trabajo de 25 horas, por no decir otra cosa, ¿no? Con un uso y abuso a veces por parte de los, sobre todo de los estudiantes. Les ha pasado eso, yo sé, porque yo lo he vivido también. Entonces vimos que no era funcional el WhatsApp, como manejarlo para una especie de plataforma educativa. Entonces empezamos a usar otros medios, ¿no? Vimos foros, vimos blogs, wikis, luego vino algunas propuestas del gobierno de capacitación, hizo algunos convenios con Google y nos dieron Classroom. Algunos usaron Claroline, otros Moodle, Chamilo, etcétera, para ver soluciones. Y bueno, fuimos saliendo del paso, diremos así. ¿Qué ocasionó esto? Se hizo una radiografía y vimos que la educación en Bolivia no está como para una virtualidad. De que pudimos salir adelante, lo hicimos, pero con muchas falencias. Tomando en cuenta este contexto, la Universidad Pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación, tomó esta determinación de empezar la formación y capacitación de maestras y maestros del sistema educativo plurinacional en esto, que es de cómo poder manejar la virtualidad, cómo sacarle provecho, porque de que existe la posibilidad de sacarle el jugo a esta manzana, a esta naranja, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, nace esta propuesta del diplomado en manejo de programas tecnológicos para producir, sobre todo esto, producir materiales educativos. Bien, entonces, dicho eso, vamos a iniciar con esa antesala. ¿Cómo fue avanzando? ¿Cómo fue cambiando de lo que era el pizarrón a lo que ahora es la computadora? Y los cambios que existen en esta tecnología. A raíz de lo que
sucedió. Estos cambios a los que tenían que acomodarse y adaptarse no solo los estudiantes, sino también nosotros, los maestros. Y vimos que muchos maestros le pusieron el pero, ¿no? Que no todos tienen computadora, vale. Que no todos tienen celulares, que no todos tienen internet. O sea, no era un sistema que simplemente podíamos decir, vamos a la virtualidad y listo. Infraestructuralmente hablando, no tenía las condiciones, no existían condiciones. Y en centros periurbanos y rurales, mucho más difícil la situación. Ahora, ¿cómo fue avanzando todo esto? Bueno, hace varios años, seguramente ustedes recordarán eh, sus primeros años de escuela, usábamos una pizarra verde o negra y las famosas tizas. Y era un orgullo inclusive, ¿no? Que el maestro diga, a ver, qué sé yo, Villagómez, vaya y limpia la almohadilla. Y salíamos afuera y meta a golpear contra el pilar, contra la columna, contra la pared, hasta dejar la, la almohadilla más o menos limpia, pero casi estucada ya toda esa parte que limpiábamos, ¿no? Un montón blanco ahí. En inglés. Por eso. Por internet sale. Internet. Uy, Voy a pero silenciar ya algunos casos, por favor. Bueno, posteriormente, no hace mucho, ya se empezó a trabajar y llegaron unas nuevas pizarras. Estas pizarras, estas pizarras eran blancas de un material especial, acrílico, y usábamos unos marcadores en base de agua, generalmente de color rojo, azul, verde, y a ver, hay algunos que tienen problemas todavía para ingresar, vamos a colaborarles. Y bueno, hasta ahí habíamos llegado. Y luego ya se nos presentó eso, ¿no? Cuando el resto del mundo estaba trabajando todavía con esto de las pizarras interactivas, ya, que bueno, tuve la suerte de poder manejarla alguna vez dentro de otro espacio académico, dentro de la universidad, en la Facultad de Tecnología propiamente, donde aquí se encuentra un lector, un proyector, y todo lo que sale de aquí se recoge aquí y se envía a una computadora. Con un costo creo que es elevado. La Interride creo que fue una de las primeras que sacó este tipo de pizarras y tenía un costo de más o menos $3,000. O sea, un poco alejado a nuestra realidad. Y actualmente ya tenemos que ver esto de la pizarra virtual, que tiene ciertas características que vamos a tratar de ir ahondando poco a poco, pero que esencialmente es un espacio no físico, pero que me permite hacer apuntes, anotaciones y sacarle el mayor provecho, que es lo que nos interesa. Estas pizarras virtuales ahora tienen la capacidad de manejar desde una cantidad de medios, es decir, puedo trabajar toda una mediateca con imágenes, sonidos, audio, videos, documentos que puedo compartir como Word, Excel, PowerPoint, texto clásico normal, imágenes en 3D que las puedo ir rotando, girando para ver, para que los chicos no se pierdan, los jóvenes o señoritas o niños no se pierdan, inclusive pizarras ya muy específicas, ¿no? Que me permiten graficar inclusive funciones trigonométricas, cálculo de áreas de volúmenes, etcétera. Entre las más comunes, las pizarras más comunes, podemos mencionarlas, nada más como mención. La Notebook, Cast, Miro, Jamboard, Google Drive, que tiene su propia pizarra, Whiteboard y un montón, que aquí las estamos solamente mencionando. Todas estas pizarras tienen diferentes características y bueno, depende para qué lo quieran utilizar. Como ejemplo, Padlet, más que pizarra, es un muro de trabajo cooperativo, donde se da un enlace y cada uno puede ir pegando, colocando sin ningún problema sus, su trabajo, ¿no?
Entonces, esa es una, como les digo, una opción que se puede ir un poquito hurgando, jugando y ver qué posibilidades hay, ¿ya? De entre lo que hay. Vamos a ver un par de estas como ejemplo nada más para que puedan ustedes conocerlas. Vamos a hablar también de lo que es la educación virtual, las características de la educación virtual a lo que debemos llegar y para lo que lamentablemente no estábamos preparados, ¿no? De todas las cositas que nos fallaron. Definitivamente nuestra formación, nuestra capacitación no dio al ancho que se requería. El resultado de eso fue que maestros, la federación dijo no a la educación virtual, que es muy riesgoso. Entonces, ¿qué otra cosa? Haremos por tele, tampoco, no, por radio, no. Ah, llevemos material, no. Y a todo fue un no. Fue a tal extremo que creo un año se cerró la gestión escolar, porque no teníamos nosotros las condiciones, porque no hemos logrado enfrentar este reto. Por eso es que vamos a hablar sobre cómo fue este proceso de la evolución de la educación virtual, empezando desde algo muy antiguito, ya me animaría a decir, que empezó la educación a distancia allá por los años 1850, que hasta 1960. Hubo una institución, mm, no es UNESCO, la, ay, se me fue el nombre, lo tenía hace un momento, Senalet, que, que hacía este trabajo. Tuve la suerte de, bueno, mi padre también estuvo en el magisterio, ahora es jubilado, pero él estuvo trabajando en ese servicio de Senaled. Y cuando era bastante pequeño me se dio la oportunidad de acompañarlo y vi cómo llevaba cassettes, radios, las pilas, esas grandes, ¿no? A ciertos espacios, comunidades, y les explicaba cómo se debería llevar junto con unos cuadernillos de alfabetización y posalfabetización, que fue así el inicio. Pero ya eran los primeros pasos de lo que era una educación a distancia. Se definió así. Con el paso de los años, esto evolucionó en lo que es la educación multimedia, donde ya se dejó por un lado el cassette, todo eso, y empezó a hacerse uso de eh, los cassettes de video, bastante grandes, y los famosos, primero Betamax, luego ya VHS y reproductores de CD y DVD, lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, eso ya un poco ya hemos debido ver en esos procesos de alfabetización y posalfabetización modernos que existieron, ya se tenía este manejo. Pero eso ya es algo que ya se estaba haciendo desde 1960, para tener una idea. Llegamos a 1980 y empieza ya lo que se define como educación virtual, donde ya se hace uso de ciertas teorías de interacción y comunicación de las TICs, de la enseñanza asistida por computadora, ay, perdón, y a través del Internet. En nuestro contexto, en Bolivia, no llegamos a eso todavía. En los últimos años, hasta el 96, no existía, había muy pocas instituciones a nivel Bolivia que podríamos contar con los dedos de una mano, para ser exactos, ya que eran muy escasas, muy incipientes y con poco apoyo. A partir de 1996 hasta aproximadamente el 2005, ya se hace uso de los entornos virtuales de aprendizaje, de la famosa web 2.0, que era unidireccional, es decir, se ponía la información y uno tenía que leerla nada más, pero no podía interactuar con ellos, ¿no? Con esa información. Pero ya se tuvo esos primeros pasos. Si estoy bien en esto, más o menos por el 85, es la primera vez que se define un sistema de educación denominado Plato, y lo hizo el señor, bueno, en Estados Unidos, Gordon Pask, en una universidad de allá, que ya manejaba eso de plataforma virtual.
ya que tuvo sus primeros inicios, pero en nuestro país los maestros no decidimos no salir de nuestra zona de confort porque estábamos bien como estábamos, jamás iban a ocurrir esos cambios, eso habíamos pensado, y se dio, y no estábamos al nivel que deberíamos haber estado. Y actualmente estamos hablando de una educación definida como educación móvil, si somos más técnicos, educación M-Learning, basada en recursos móviles, es decir, en las famosas eh, dispositivos inteligentes, los celulares, con un sistemas más avanzados también, donde ya se tiene la posibilidad de tener mayor interacción. Debemos recordar que actualmente ya no es un lujo el tener un celular, se ha vuelto casi en una necesidad. Y si somos exactos, los que trabajan en zonas urbanas han debido ver que tienen algunos estudiantes con mejor celular que el nuestro, ¿no? Entonces, desde los más simples ya te permiten ciertas acciones que son muy, muy amplias. En un celular podemos encontrar prácticamente video, audios, imágenes, eh, conversaciones, navegación, uf, y un montón de etcéteras, con la creación de aplicaciones más que hay para todo. Tanto es así que el celular se puede conectar con el televisor. En el caso de que nuestro televisor no sea tan moderno, se puede adaptar un pequeño equipo, el Xbox, TV Box, perdón, que va desde costos, hablando de costos, más o menos desde 300 bolivianos, los más simples, creo que marca Tomate, hasta los más avanzaditos, eh, que van aproximadamente entre los 600 bolivianos, que convierte tu televisor a través de un cable HDMI en un televisor inteligente donde puedes navegar, buscar, poner la aplicación que quieras y bueno, hacer casi de todo. Entonces, a nivel mundial ya estamos, en el ámbito mundial, perdón, ya estamos en un espacio así de tecnológico. Obviamente en Bolivia no. Y eso es lo que ese es la brecha que debemos tratar de ahora ir cerrando poco a poco. ¿Quiénes van a hacer eso? Pues nosotros, los maestros, somos los actores de este cambio. Si logramos reducir esta brecha, para nuestros alumnos va a ser mucho más fácil, porque ellos son nativos digitales. Nosotros, de alguna manera, somos definidos como migrantes digitales, que hemos tenido que cambiar desde el televisor, que se usaba una perilla para cambiar, hasta actualmente los televisores que tienen hasta mandos de voz, nomás ya, ¿no? Televisor, aumentar volumen y se aumenta. Televisor, cambiar canal y se cambia. Entonces, para las nuevas generaciones esto es normal, difícil que se ubiquen cuando les mostremos un cassette que es, nos van a preguntar de cuántos megas son. ¿No? Entonces, bueno, eso ha sido la evolución de lo que es la educación en la virtualidad en el ámbito mundial. Que nuestro país no ha llegado a tener esta precisión de los años es innegable. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo todavía, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es la educación virtual, hay algunos elementos que conviene saber que existen. Primero, el aula virtual, que es considerada como una especie de análoga, como contraparte a la aula tradicional, una modificación de esta aula tradicional, pero que incluye algunos componentes que son tecnológicos, ¿no? Entre los que pueden estar, por ejemplo, la posibilidad de hacer ciertos apuntes, de poner eh, resaltar ciertos elementos, marcarlos, añadir texto, ¿no? Como virtual, no hay problema. También tenemos otro elemento definido como la biblioteca digital. Vamos a hacer una pequeña experiencia más adelante, que es comparable con una biblioteca física, solamente que te permite un mismo libro compartirlo con todos. Luego tenemos también otro componente, los
tutores virtuales, que es el equivalente al maestro, pero que tiene su plus. Ese plus es el manejo de habilidades digitales, competencias informacionales. Y por último tenemos uno de los componentes macros, que es el campus virtual, que sería el equivalente al colegio, donde uno cuando va al colegio puede ir al curso que desea, por un lado, puede ir y preguntar en dirección, secretaría, qué sé yo, por ejemplo, faltas, exámenes, calificaciones, entregar tareas, recoger tareas, etcétera, ¿no? Son los componentes básicos que tiene una educación virtual. Ahora, dentro de esta educación virtual hay nuevos roles también que hay que tenerlos en cuenta. Uno de los principales roles que debemos tomar en cuenta es que existe ahora el contenidista, un término que tal vez antiguamente no estábamos tan acostumbrados a manejar. ¿Pero qué es el contenidista? Básicamente es un maestro que está en condiciones de elaborar cualquier tipo de material, pero para ese espacio virtual. Es un maestro que tiene la capacidad, la experiencia necesaria para dictar cualquier área que se vaya a virtualizar. ¿Cuáles son las funciones más importantes que debe tener este contenidista, este nuevo maestro? La capacidad de elaborar, y esto es a lo que nos estamos viendo. La capacidad de elaborar, dice editar, es decir, hacer modificaciones y seleccionar material. Este material, estamos hablando de que ya puede ser mediático, o sea, de medios, puede ser texto, imágenes, videos, audios, eh, la mayor parte de estos con carácter interactivo, que tengan esa capacidad de interactividad, y estos materiales puedan ser transformados, adaptados, adecuados de acuerdo a las necesidades, características de los educandos, a cierto tipo de recursos didácticos virtuales y que me permitan desarrollar, lógicamente, procesos educativos. Además, tiene que estar en condiciones de validar estos recursos. ¿Y qué quiere decir esto de validar estos recursos? Estos recursos, ponerlos en práctica o a través de la experiencia, decir, esto sí funciona y esto no funciona. Para ciencias sociales, por decirles algo, usar un Padlet muy bien, para matemáticas no tan bien. Pero un GeoEnso, lo puedo usar tranquilamente en matemáticas, me funciona una maravilla, pero no me va a funcionar en ciencias naturales. Entonces, ahora hay algunos recursos que obviamente pueden generalizarse, sopas de letras, crucigramas, asociaciones. Parte de eso sí puede usarse en cualquier área, cualquier asignatura, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Como no teníamos estas capacidades, tengo aquí un pequeño recorte de un periódico, bueno, una pequeña, nada más, y que me indica que, como ejemplo, nada más, durante esta época de la pandemia, el 93.2% de estudiantes, imagínense, estamos hablando de 9 de cada 10, 93 de cada 100, o sea, más que la mayoría, casi el 100%, o sea, casi la totalidad, expresaban críticas a la educación virtual en Bolivia. Es una realidad que hemos vivido. Y esto no solo si hablamos de estudiantes, ¿qué pasaría si hablamos de los maestros? ¿Cuántas críticas podríamos hacer nosotros a lo que fue la educación virtual en Bolivia? Y actualmente, aquellos que están ejerciendo el servicio, me imagino que les pasa como pasa en mi unidad educativa. Hay un porcentaje de maestros que son totalmente renuentes a usar un recurso tecnológico para hacer una encuesta, por ejemplo, en línea. Decirles ya, voy a hacer esa encuesta en línea, por favor. A los chicos, no, ¿cómo van? Esperemos nomás que haya clases. Y estamos volviendo a los
formatos antiguos de examen por escrito, una hojita de papel, 20 centavos para la fotocopia. ¿No ven? Entonces, existe este rechazo aún en una gran cantidad de maestros. Bien, ¿cuál es el rol? Ahora hablemos un poquito del rol que debe tener el tutor, es decir, el maestro, que podemos manejar más o menos en tres: diseño, organización, facilitar el discurso y lo que sería la enseñanza directa. Haciendo un análisis de lo que menciona Paulsen, el rol fundamental que tiene el tutor es la organización. Primero, debe ser la motivación, creo yo. Después, la organización de las actividades, cuáles van y en qué orden deben ir. Motivar la participación de los estudiantes a través de encuestas en línea, inmediatamente que se puedan hacer sobre cualquier aspecto, inclusive para evitar el cansancio y aburrimiento de los estudiantes, ¿verdad? Generar un clima agradable de aprendizaje, sin exagerar. O sea, buscar un equilibrio entre lo que podría ser lo cómico, lo agradable, y lo firme, lo rígido, ¿no? De manera que pueda dar a los estudiantes recursos para su autoaprendizaje. No darles todo masticadito, sino darles un poquito y que ellos después puedan seguir añadiendo y aumentando su conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que nos plantea Paulsen y es lo que más adecuado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque al estar en un espacio virtual desconocemos lo que está haciendo el estudiante. En este momento yo no sé si ustedes están atentos a lo que se está hablando o simplemente están con sus pipocas viendo una película, han apagado la cámara, le han puesto mute y hasta el volumen lo han bajado para ver la película, qué sé yo, no sé, la versión 15 de Titanic, digamos, ¿no ve? O están con su celular viendo otras cosas más, desconozco. Entonces es necesario captar esa atención. Puede ser a través de las cámaras, puede ser a través de, bueno, tenemos que ver la forma. Ahora, ¿qué cositas debemos tener en cuenta nosotros como maestros? ¿Qué habilidades debemos desarrollar? O algunas que ya las tenemos. Aquí está un punteo nada más de todo lo que debemos tener. Vamos a empezar con la básica, la más importante de todas, y que estoy seguro que la mayoría ya lo tiene, que sería perdón, el dominio que debe tener de la temática. Los de matemáticas, sí o sí tienen que saber que, por ejemplo, en primero de secundaria se va a llevar números enteros. En sexto de secundaria, bueno, ya va con geometría analítica y ya sabe cómo es sacar la ecuación de una circunferencia que pase por 3 puntos, o que tenga un centro en tal lugar y que pase por los puntos tal y tal. ¿No ve? Ya tenemos que tener esa característica, que ya la tiene. Nuestros años de formación en las escuelas normales o SFEM nos ha permitido tener este conocimiento, haber adquirido, y además de que la experiencia. Otra característica que debemos desarrollar es el conocimiento de fuentes adicionales de información. ¿A qué se refiere esto? Parto siempre de ejemplos un poco vivenciales. Yo entré a la unidad educativa, consulté a la maestra que también regentaba el paralelo. Maestra, muy buenos días, soy el profesor Tantos. Quisiera saber qué texto se está usando. Me dijo repeto. Repeto es el texto que usó mi papá, que usaba mi papá, mi mamá, porque también son del área. Y bueno, yo lo usé, ¿no? Pero es un texto que, sin querer desmerecerlo, desde luego, existen nuevos textos, nuevas formas de explicar. No digo que sea con otro contenido,
porque la matemática, por ejemplo, siempre va a ser matemáticas, 1 más 1 va a ser 2. La idea es cómo se explica ese proceso, cómo se enfoca, qué tipo de ejemplos que sean más agradables para el estudiante. Teniendo el acceso a Internet, ¿cómo no poder explotar todo eso, no? Es uno de los elementos que debemos desarrollar. El diplomado está apuntando un poco a esto. Otra cosita que debemos desarrollar, otra característica que debe ser desarrollada por los maestros es el dominio que debemos tener sobre el uso de las TIC para darle una finalidad didáctica, ¿no? ¿A qué me voy? Existe un montón de herramientas. Ejemplo, el Word. ¿El Word está diseñado para qué? ¿Para alguien en específico? No. El Word está diseñado para cualquier profesión. Un abogado lo utiliza, un médico lo utiliza, un profesor lo utiliza, pero nosotros tenemos que darle la capacidad de hacerlo didáctico. ¿Cómo lo manejo el Word? De tal forma que se convierta en una herramienta didáctica. O el Excel, que no sea solo para llenar las notas, sino también, ¿por qué no usarlo para, por ejemplo, para religión, para hacer una sopa de letras, crucigramas? Se me ocurre, ¿no? Que podría manejarse. Tenemos que tener otra capacidad de desarrollar, pero que bueno, seguramente ya la tenemos también basada en la experiencia, en los años, todo eso. La planificación y organización. ¿Basado en qué? En los planes y programas, que también ha sido este año, principio de gestión, para mucho debate. Creo que muchos no hemos logrado entender, muchos maestros y maestras, no hemos logrado entender a qué se refiere cuando, por ejemplo, se ha hablado de robótica, se ha hablado de ajedrez, que vamos a hacer robot. No, la robótica educativa es una disciplina. Si buscamos en internet qué es robótica educativa, nos van a decir que es una disciplina didáctica que por medio de la programación, esas cosas, elementos mecánicos, etcétera, se llega a otra cosa. No es el objetivo hacer robot, es un medio nada más. Y eso es lo que nos ha faltado, averiguar un poquito más. Ajedrez de alguna manera han dicho, bueno, ya medio que sí, medio que no, pero el resto no. Obviamente no una malla curricular, era un modelo, es un modelo, no es una camisa de fuerza que sí o sí se tiene que llevar todo, no. Y el enfoque que damos es de acuerdo al contexto en el que estamos. En un área urbana, obviamente hablar de sexualidad es mucho más fácil que en un área rural, donde todavía es medio tabú hablar de estos temas. Pero no significa que no se pueda abordar, ¿verdad? Entonces, la planificación y la organización de nuestros contenidos de acuerdo a la malla curricular es algo que lo hemos ido haciendo y que se tiene que seguir haciendo. Siempre lo hemos hecho a principio de gestión, nos reunimos y hacemos el plan anual trimestralizado, nuestro PAT. De ahí va a desembocar recién nuestros planes de desarrollo curricular, nuestros PDCs. ¿No ve? Y los enmarcamos en la malla. Listo. Otro elemento que es nuestro talón de Aquiles, tal vez una de nuestras grandes debilidades, es la selección de actividades educativas que sean contextualizadas. Recuerdo esto y lo pongo como ejemplo siempre. Inició la pandemia, a mi hija le dieron, estaba en segundo, y la profesora un poco asustada, me imagino, como todos, nos dio un texto, háganlo imprimir y resuelvan de ahí. Eran casi 100 páginas y usaba términos como cerillo en vez de fósforo. Usaba aguacate, nosotros usamos palto. Entonces era un texto mexicano, nos dimos cuenta por la terminología, que no se hizo ninguna adaptación, no se hizo ninguna contextualización, nada. Entonces, importante, a cualquier material que agarremos, tenemos que tener la capacidad de modificarlo, adaptarlo y adecuarlo de acuerdo al contexto y a las características de nuestros estudiantes, lógicamente. Otro elemento que también nos falta mucho porque nos hemos habituado solo a cierto tipo es la evaluación. El diseño de instrumentos evaluativos para la educación virtual. Nos hemos acostumbrado a un hoja de papel
y con preguntas que requieren una respuesta y de acuerdo a eso asignamos la nota cuando no es solo eso. Existe un conjunto de varios, de verdad, de varios instrumentos que pueden ser evaluados, que nos permiten hacer una evaluación. Ahora, cuando ya estamos llevando adelante nuestras clases, lógicamente es algo que en presenciales lo hemos ido manejando, tal vez en la virtualidad un poquito ha sido más complicado. Y en primaria, bueno, eso es facilito perder el control aquí, ¿no? Centrar los debates. Cuando se hace un debate sobre un punto, mantener ese eje focal, ese norte bien claro. En primaria suelen dispararse mucho y empiezan con una cosa y cambian como si nada, acaban en lo que se murió el perrito. Cuando estamos hablando de, qué sé yo, de la digestión, digamos. Otra cosa que es importante es, bueno, que sí lo hemos manejado en la presencialidad, en la virtualidad tal vez hemos tenido dificultades, es el plantear algunas interrogantes que sean estimulantes, que les agrade, que sea parte del contexto en el que se pueden desarrollar las chicas o chicos, que sea de su interés. Nos falla eso. Esto debemos saber qué cosas manejarlo y cómo manejar, ¿no? También la conformación de grupos de trabajo. En esta primera todavía no, tal vez, pero más adelante ya vamos a ir armando, van a ver, aquí en el mismo Zoom, puedo hacer subsalas y asignarles, ahorita estamos muy pocos, efectivamente, por eso como que no da mucho, porque estamos, ¿cuántos estamos? 18, ¿no ve? Pero si estuviéramos más, podríamos hacer ya grupos de trabajo, ¿no? Cada 5 personas un grupo, cada 6 personas un grupo y tener los 5 minutos debatiendo algo y luego hacer plenarias y demás. También en la virtualidad es posible, claro que sí. Necesitamos poder saber cómo manejar y moderar un determinado debate cuando un poquito se quiera salir de las manos. Existen algunos que son un poquito, ¿cómo es definirlo? Temáticos, ¿no? De lo mismo nada más. Sobre todo se han debido percibir eso en cuando estamos en los consejos de maestros, ¿no? Del mismo punto, siguen hablando, se quejan. Nos quejamos, en realidad, ¿no ve? La comunicación en los espacios virtuales, al igual que en los espacios presenciales, también tiene que ser clave. Debe estar enmarcado siempre en el respeto y manejar algo, un término, es netiqueta. La netiqueta es un conjunto de normas que debemos respetar cuando se está haciendo comunicación virtual. Por ejemplo, poner solo con mayúsculas implica el gritar, el uso excesivo de hola con la A, la cantidad de has que debe existir y hasta dónde es aceptable y hasta dónde ya es burla, ¿no ve? Al, casi al finalizar cualquier punto de debate, de discusión que se tenga, hay que tratar de generar un espacio de reflexión crítico y autocrítico. En un principio habíamos hablado, les comenté que cuando llegó la pandemia, a consecuencia de eso, nos hemos dado cuenta de que no teníamos las condiciones, las capacidades para manejar la virtualidad. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que dentro de sus amistades, dentro de los colegas de la unidad educativa donde cada uno de ustedes está, ha existido unos 2 o 3 maestros que no sabían cómo programar, por ejemplo, un Zoom, que han necesitado la ayuda. ¿No ve? Hay que ser autocrítico. Muchos de los que medianamente hemos manejado teníamos dudas, porque una cosa es hacer la prueba, pichanguear así, y otra cosa ya con guitarra, ¿no? Ya con alumnos, todo eso. Alguien garabateaba la pizarra, ¿y ahora qué hago? Reñirle, no van a hacer eso, ¿qué les pasa? Pero había, los chicos se animaban y tal vez por accidente lo garabateaban, ¿no? Cuando la solución era simple. Habilitaban micrófonos y nos salíamos nosotros de casillas y les retábamos nada más, ¿no? Pero es lo que nos ha fallado. Hay que ser críticos.
Y todo lo que hacemos merece al final ser autocrítico y decir, esto estuvo bien y esto no tan bien. Siempre en los estudiantes desarrollaremos esta visión reflexiva y crítica de lo que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa tiene que ser un maestro? Esto ya como resumen, más o menos, ¿no ve? Tiene que ser un facilitador educacional que haga el apoyo, nada más. No somos dueños del conocimiento. Que sepamos enfocar dónde es lo que queremos. Actualmente, cualquier estudiante puede llegar a tener más información que nosotros. Entra desde su celular a lo que estemos hablando. Estamos hablando del, qué sé yo, del ciclo de vital. Nace, crece, reproduce y muere. Nos quedamos ahí y un estudiante puede ir mucho más allá. ¿Ya? Pero ese acceso a información, pregunto yo, ¿garantiza también el acceso al conocimiento? Entendiendo la información como el conjunto de datos de un determinado aspecto, ¿es lo mismo que conocimiento? No, conocimiento es saber utilizar esos datos. El maestro es el único que tiene esa posibilidad. No importa la cantidad de información que tenga, mientras no se convierta en conocimiento, no es nada, es un libro nada más. Algo que tenemos que hacer continuamente también, esto es proceso también un poco autocrítico, ¿no? Es darle la coherencia a las discusiones y una vez que se haga eso, resumirlo un poquito, ¿ya? Para decir esto y esto es lo que se ha centralizado más. Ese resumen nos va a permitir avanzar hacia lo que es el aprendizaje como tal. Resultado de este resumen, tenemos siempre que estar abiertos a la posibilidad de nuevas ideas, otras perspectivas, sin perder nuestro norte. Y finalizar siempre con un feedback, es decir, la retroalimentación, que se puede hacer de forma grupal o de forma individual, no hay problema, pero siempre debe terminarse con esto de la retroalimentación. Básico. Que son elementos básicos nada más que se resumen aquí todito eso. Estamos tratando de resumir lo de nuestro texto. Ahora vayamos a ver los roles que debemos tener nosotros los maestros. Son nuevos roles en la virtualidad, nuevas competencias que debemos asumir y esas competencias están clasificadas, por ejemplo, dentro de las que son las competencias pedagógicas. Al no estar presente el alumno, debemos tratar de motivar, impulsar que él sea el autor de su propio conocimiento. ¿Sí? De la misma manera, debemos ver cómo podemos utilizar, aplicar los instrumentos de evaluación continuos, de manera que puedan arrojarme resultados casi inmediatos. Y definir los criterios para los 3 momentos evaluativos, es decir, para el diagnóstico, para saber el punto de partida, el formativo, cómo nos está yendo, y la sumativa, la final. Tenemos que tener la capacidad de seleccionar adecuadamente los contenidos pertinentes para el curso, que lo hacemos desde el principio de gestión. Cuando empezó la pandemia, un poquito hemos hecho una cosa que es muy interesante, la priorización de contenidos, que fue uno de los grandes aciertos que se fueron realizando. Existiendo una cantidad más amplia de instrumentos evaluativos, tenemos que ver cuáles podemos acomodarnos para poder hacer un uso adecuado de estos instrumentos. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que hacer es mantener siempre la retroalimentación. La retroalimentación constante, continua,
para todas las actividades que se realicen, tratar de realizar un perfil a nivel de grupo y de personal de donde podamos ver cuáles son las fortalezas y debilidades de todos los estudiantes. Generalmente lo que para ellos es alguna fortaleza de nosotros es nuestra debilidad. El uso de tecnología para ellos son nativos digitales, ¿no? Nosotros somos migrantes digitales. Nosotros hemos aprendido a cambiar el televisor desde una palanca hasta el control, en cambio ellos ya manejan eso como si nada. También tenemos que tener la capacidad, mientras sea factible, lógicamente, de diagnosticar cuáles son las necesidades más imperiosas, académicamente hablando, de los alumnos, para que puedan ir superando estas dificultades, estas necesidades en el transcurso de los diferentes niveles educativos. Y en la virtualidad, algo que ha fallado mucho, ha sido, no hemos podido asesorar a los estudiantes en lo que se relaciona a hábitos de estudio. En este diplomado, por ejemplo, como ejemplo nada más, vamos a tener todas las clases los días sábados, a partir de la próxima. Esta vez, bueno, se presentó por inconvenientes en plataforma y aspectos técnicos que no son culpables ni ustedes ni nosotros, sino un poco más el sistema y la cantidad de participantes que se tiene. Tuvimos este problema. Ya nosotros queremos hacer esto, ¿no? Como parte de esto, de este proceso formativo, generar este hábito. Los sábados dejamos para el estudio y nuestro proceso de autoformación el sábado a partir de las 6 de la tarde. ¿Listo? Si todas las clases van a ser así, automáticamente van a generar también ustedes un hábito, ¿no? Y un hábito sano. De destinar el sábado de 6 a 8 y decir, ya de 6 a 8 tengo clases, entonces, por favor, no me van a molestar, voy a estar aquí en la sala o aquí en el cuarto o aquí donde sea, pero no me molesta. Listo. Otras competencias sociales que se deben desarrollar en un espacio virtual, que es un poquito más complicado. Si bien es cierto, en el colegio lo hacíamos, estas competencias sociales, porque los chicos están en contacto con sus mismos compañeros, y en el recreo charlan, juegan, ríen, todo, y se genera entre ellos un ambiente social. En los espacios virtuales es un poco incómodo porque no se conocen, no saben cómo es, qué sé yo, cómo es Ariel, cómo es Weimar, Carolina, por ahí es muy exigente, Cristian, Laura, Remberto, Lourdes, ¿cuál será el más serio? ¿Cuál será la más reilona o reilón? Maribel, Marlova, no sabemos. Puede ser Mary, Noemí, Roger, Janet, no sé cuál podría ser, pero alguien tiene que ser un poquito el más gracioso. Siempre hay eso, ¿no ve? Entonces, tenemos que ver cómo generamos eso. El mejor momento es generar subgrupos para eso. El siguiente espacio es de la generación de un clima de confianza con maestro, el docente y el estudiante, sin llegar a los extremos. Tampoco conviene hacer chistes todo el tiempo y tampoco el uso de términos inadecuados que pueden resultar ofensivos o demasiado estrictos. Hay que buscar un equilibrio. En lo virtual es un poco más complicado porque no tenemos la visualización. Lo que tenemos es solamente lo que están viendo ahorita, lo que en este momento está pasando, están escuchando mi voz. Y debemos saber tratar de modular la voz de acuerdo a la característica, ¿sí? Y esto me va a permitir hacer qué cosa, lo que el siguiente punto que dice, ¿no? Respetar y tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada estudiante. Hoy, por inbox, unas 2 personas han pedido permiso por su trabajo y me han explicado, licenciado René, yo trabajo en un CEA, por lo tanto no voy a poder asistir a clase.
¿Cómo hago para que eso no me perjudique? Bueno, se le ha dicho cómo se hace, ¿no? Se les va a dar el video y esta vez sí está permitido. Pero, por ejemplo, yo ya sé que es una persona que trabaja con adultos, que no es lo mismo que, por ejemplo, otro permiso que tengo que está haciendo prácticas, uno de los participantes que está en quinto año de la carrera. Tiene otro tipo de características desde la juventud, ¿no? Es diferente. Entonces, es importante tratar de conocerlos. Obviamente es más difícil por lo virtual, pero no imposible. Debemos impulsar y tratar en lo posible de realizar trabajos colaborativos en ambientes virtuales. Para eso es importante poder manejar o saber cómo manejar una wiki, por ejemplo, que va a permitir hacer trabajo de grupo. Es normal también que cuando estén solos uno decaiga, se sienta más frustrado. Por eso cuando vamos al gimnasio vamos entre dos y cuando uno está ya a punto de decir, ah, ya me he cansado, vamos, uno más, dale, ¿no ve? Tenemos el apoyo. En este caso, el apoyo de los compañeros tal vez no exista, pero el maestro es el que debe motivarlos para que no tengan estos, no se sientan frustrados y cansados y decir, no, yo no puedo. En la medida de lo posible, interactuar con los estudiantes lo más posible para ver cómo están realizando las cosas, cómo van realizando sus actividades. Esto hay medios. Hay el WhatsApp, el Telegram, Snapchat, o sea, hay un montón de cositas por las que uno puede contactarse, comunicarse y entrar en comunicación directa con los, bueno, con sus estudiantes. Y en caso de que vean necesario, bueno, ¿por qué no, no? Hacer que los alumnos expresen lo que piensan, lo que sienten, respecto a lo que vaya a hacer en el curso. Bueno, las competencias sociales, perdón. Ahora, las competencias técnicas, que tal vez ha sido un poco nuestro talón de Aquiles. Tenemos que tener la capacidad y a lo que va enfocado un poquito nuestro diplomado. El diseño y elaboración de actividades y materiales de enseñanza que puedan usarse en diferentes formatos. Eso quiere decir que me pueda funcionar con un celular, con una tableta o con una computadora. Cuya característica más importante va a ser, obviamente, la interactividad. Hacer un juego, una sopa de letras, pero para cada uno es diferente. En papel y lápiz es única, pero en la computadora sí puedo hacerlo. Yo les puedo mandar una paginita y para cada uno va a salir sopa de letras diferentes. Las mismas palabras en diferentes lugares. Estas actividades obviamente tienen que estar dentro de lo que es el contenido que se está trabajando, ¿no ve? Otra competencia es que se pueda tener la capacidad del maestro. Tenemos que tener la capacidad de resolver cualquier problema que pueda surgir por parte de los alumnos sobre la configuración de sus equipos, al mandarles un instalador o lo que vean, ¿no ve? Y eso es un poco difícil. Decimos, yo lo hago, pero ¿y si ellos se trancan? No sé cómo les voy a ayudar. Tal vez haciendo videos tutoriales, tal vez mandándoles a algunos videos de YouTube, qué sé yo, hay formas. Es importante que los alumnos comprendan cómo es el funcionamiento del entorno virtual. Es decir, el módulo cero, por ejemplo, que ustedes han desarrollado, tenía esa función de que vayan entendiendo cómo es el entorno virtual, porque esa era la clave. También debemos detectar los problemas dentro de la plataforma, dentro del campus virtual que existe. ¿Sí? Por ejemplo, en otro grupo se tuvo dos participantes que no podían visualizar sus semanas de trabajo, la semana 1, 2, que no veían este material. Entonces, eso era importante. Es importante detectar y decir, ya no hay problema, vamos a solucionar eso. Y en este caso, saber si yo puedo solucionarlo o va a solucionar otra persona. Otra cosa que es importante es tratar de incorporar y modificar nuevos recursos dentro de los ambientes virtuales, así como poder guiar, asesorar el uso eficiente y correcto, además, ¿no? Adecuado
de todas las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de información. Eso de la búsqueda de la información es importante para nosotros los maestros. No tenemos que apoyarnos solo en lo que dice Wikipedia y ya está. No, tenemos que ir más allá, saber cómo usar el Internet para buscar cosas correctas, adecuadas. Mostrar a los alumnos que es posible el autoaprendizaje siempre que vayan apoyados con las TIC. Y que esto puede ayudarles a que hagan ellos solitos su aprendizaje. Como ejemplo, les voy a invitar a que, por ejemplo, a modo de distraerse en algún momento, puedan descargarse una aplicación. Bueno, Paperrama. Es solo para jugarlo. Me avisan a qué nivel han llegado en una semana. Y eso les va a dar muy buena base para geometría más adelante. Es un jueguito para niños nada más, pero que en el celular puede resultar interesante. Y bueno, con el avance de la tecnología no podemos estar nosotros al margen y decir, bueno, esto ya lo vi, J-Click, y ya está. Eso ya acabó, pasó hace muchos años, o el Click 3.0, y ahora ya no existe. Entonces siempre tenemos que estar actualizándonos en lo que son las nuevas tecnologías y cómo manejar esas tecnologías, ¿no? Para ser un poco más innovadores en nuestras aulas. Bien, entonces, resumiendo un poquito, como maestros tenemos que saber buscar información, es decir, hacer un uso adecuado y correcto de los navegadores. Cómo poder manejar diferentes medios de comunicación, como el WhatsApp, Telegram, y Line y el que conozcan. Para mi punto de vista, el más importante de todos es esto, el de crear material educativo que pueda ser modificado, adaptado, saber cómo hacer eso. Eso es muy importante y en eso está basado un poquito nuestro trabajo. Y los dos últimos elementos, manejar un poquito de seguridad, es decir, a través de dónde les puedo mandar yo un determinado trabajo. Por ejemplo, por Facebook no es muy conveniente, es un lugar con muy poca seguridad, ¿no ve? Por YouTube, tal vez, si hago un canal propio, sí. Y bueno, cómo hacer la detección de problemas, sobre todo los problemas técnicos, ¿no? Esos son algunos elementos que sí debemos tratar de tener siempre en cuenta. Bueno, eso es lo que expresa el cuaderno número 1 del diplomado y nuestra primera parte de la exposición. Ahora, vayamos a la segunda parte donde vamos a ver el material que está en plataforma. El primer material que lo van a encontrar es el cuaderno, donde está todo lo que hemos explicado, la gráfica que ha sido el resumen, qué es todo esto, los diferentes tipos de pizarras que existen, educación visual, etcétera, ¿no? Es para leerlo. Luego tenemos las orientaciones generales del módulo, y esto quiero sí un poquito ahondar en algunos puntos que son importantes. Bueno, el objetivo del módulo ya hemos visto cuál es, pero lo vamos a leer, como objetivo principal tenemos el de brindar cobertura a todas las necesidades y estrategias de aprendizaje de los participantes, en este caso de los maestros, desde los entornos virtuales, para que puedan hacer la producción o adaptación de material educativo que respete el contexto de los estudiantes, que se preste a cubrir las necesidades y requerimientos de estas nuevas tecnologías, pero sobre todo a las necesidades de aprendizaje. La estructura del módulo. El módulo tiene 4 semanas. La primera semana que hemos visto es esta, del pizarrón a la computadora, los cambios de la tecnología que han existido. Nuestra segunda semana son materiales didácticos en la educación semipresencial y virtual, la otra semana, que parece ser muy interesante porque vamos a ver los materiales, para luego ahondar un poco más en lo que es la producción de material didáctico escrito.
Y vamos a culminar con lo que es la tipología textual. Cada semana tiene dos actividades. La primera de esta semana, la actividad 1, es un cuadro comparativo que lo vamos a describir más adelante, y el foro académico, donde van a poner su punto de vista. En la semana 2 también tenemos aplicación de herramientas sincrónicas y asincrónicas en el contexto educativo y un foro académico. Elaboración de material didáctico. En nuestra tercera semana vamos a elaborar nuestros primeros materiales didácticos y nuestro foro académico también para complementar. Y nuestra última semana vamos a hacer un mapa mental y también un foro académico. Al margen de todo esto, como producto final de todo el mes, de todo el módulo, vamos a hacer una guía didáctica para el desarrollo de procesos educativos en entornos virtuales. No es una semana más, por favor, tomen en cuenta eso. No es una semana más. Dentro de estas, al finalizar la cuarta semana, prepárense mucho café, porque se van a tener que sentar y al par que hagan su mapa mental y su foro académico, van a hacer la guía didáctica que fusiona los 4 semanas. Ya, no hay alargue. No, por favor, no lo hagan a última hora. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la evaluación. Por si acaso, toda la evaluación del proceso formativo es de 80 puntos y la evaluación del producto es de 20 puntos, haciendo un total de los 100 puntos. Cuando uno está reprobado, cuando tiene una nota menor a los 70 puntos, reprobación. Lo que quiere decir que si estás con menos de 70, pero más de 25, entras a segunda instancia. Pero tienen que asegurar su segunda instancia con más de 25 puntos, ¿ya? La segunda instancia es un examen extra adicional que se va a dar, que puede ser oral o escrito, generalmente es escrito, y por si acaso, solo se tiene 3 días calendario, no a los 3 días académicos, 3 días calendario. ¿Ya? Sale la nota, por decirles, el día 15, 16, 17, 18 para hacer la segunda instancia y presentar. Aunque lo hagan un trabajo excelente, excelente, tiene un valor de 70 puntos. ¿Ya? Si tiene menos de 70 puntos, reprueba el módulo. Ahora, por ser un diplomado, solamente pueden tener una sola vez segunda instancia en los 4 módulos, una sola vez. Es decir, si entran en esta a segunda instancia, en la segunda, tercera y cuarta, en el segundo, tercer y cuarto módulo, no pueden ya entrar a segunda instancia. Y si no están en esta, bueno, tienen todavía la posibilidad de estar en el segundo, el tercero o el cuarto, pero solo una vez. Si es 2, ya no, eso ya es chao. Clarito, por favor. En el caso de las especialidades es 1 por semestre y en la maestría también 1 por semestre. En el caso de que tenga más de uno, bueno, tienen que reincorporarse a una versión del mismo programa, pero más adelante. ¿Ya? Para que puedan dar su examen de segunda instancia, deben realizar el pago por el derecho a segunda instancia, o sea, hasta dinerito sale, por favor. Bien, eso es lo del módulo en general, las orientaciones generales. Vamos a lo que va a ser esta semanita nada más, la tarea, lo que tienen que hacer ahora. Nuestro módulo era del pizarrón a la computadora, cambios en la tecnología. Nuestro propósito, bueno, aquí lo menciona y dice que es conocer los nuevos roles y competencias, de lo que hemos hablado, de lo que era el maestro en aula, tradicional, presencial, física, y lo que ahora podría ser ese nuevo espacio virtual. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un cuadro comparativo. Para poder hacer este cuadro comparativo, primero realizamos la lectura del texto académico de la primera unidad. Es decir, esto. Todo esto, ¿sí? Se tiene que leer, que no es mucho, creo que son 19 hojas, más o menos descontando estas, unas 15 va a ser. ¿Ya? Y también las dos lecturas complementarias.
Estas dos lecturas complementarias también están en plataforma y es esta de, a ver, lo vamos a ampliar un poquito más. El rol del tutor en entornos virtuales de aprendizaje, 12 páginas, y tareas y competencias del tutor en línea. Esta otra que también son 20 páginas, 22. Tenemos que hacer la lectura de estos dos documentos, y, ay, perdón, y aquí está, y hacer un cuadro comparativo. ¿Listo? Entre el rol y las tareas y competencias del tutor en línea. Este cuadro tiene, una vez que se ha hecho las lecturas, haces el cuadro comparativo de la educación tradicional, es decir, de lo que estábamos haciendo antes, de la presencialidad, frente, vamos a ir comparándola, por eso es comparativo, con los nuevos roles y competencias que marcan los entornos virtuales. ¿Sí? Planificación, adaptación de material. ¿Y aquí qué se hace? Creación de material virtual, qué sé yo, ¿no ve? El documento tiene que ser subido a la plataforma en un archivo de Word o PDF. Yo les aconsejaría, por favor, que lo hagan como PDF. ¿Listo? Y el archivo debe tener el nombre de el apellido y nombre. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál sería? Moreira Weimar, actividad 1, semana 1. Coro Carol, actividad 1, semana 1. De Carolina no se sube. Bueno Mamani Cristian, actividad 1, semana 1. Carlo Laura, actividad 1, semana 1. J. Chambi Remberto, actividad 1, semana 1. Yapu Maribel, actividad 1, semana 1. Bautista Castaño Carlova, actividad 1, semana 1, semana 1, perdón. Vilacagua Maribel, actividad 1, semana 1. Villarruel Pinto Noemí Ruth, actividad 1, semana 1. Tip Roger, actividad 1, semana 1. Vilca López Janet, actividad 1, semana 1. Y Yurra Humérez Janet, actividad 1, semana 1. Esos son los nombres que debe tener. Entonces, su resultado, su producto es un cuadro comparativo de la educación tradicional frente a los nuevos roles y competencias que enmarcan los entornos virtuales. Ese es el título de nuestro trabajo. Bien, ¿qué es lo que se va a valorar o a evaluar? Se va a evaluar el uso de las tecnologías y los conceptos, lo que está en las lecturas, la capacidad reflexiva, creativa y propositiva que vayan a tener. La redacción, por favor, somos maestros, tengamos cuidado con este detalle de la redacción, y la síntesis, no es copiar y pegar. Y, lógicamente, la vinculación con la realidad del propio entorno. ¿Sí? La actividad 2, la última actividad que se tiene que hacer, es un foro reflexivo de debate. Aquí debemos responder 4 preguntas. Estas son las 4 preguntas. La primera pregunta son personales, por favor. ¿Qué opinión tiene cada uno de ustedes sobre la situación actual de la educación virtual en Bolivia, dados estos nuevos roles que hemos visto? Es tu opinión personal. La educación virtual en Bolivia está todavía en pañales, por esto, o está muy sólida, por esto, o le falta esto, o le sobra aquello. ¿Listo? Segunda pregunta, ¿cómo ha influido las TICs, las tecnologías de información y comunicación, en la enseñanza y el aprendizaje? ¿Cómo influye? Según tu punto de vista. Y ahora, otra pregunta,
que esto me parece muy interesante. Personalmente, ¿de qué crees que depende el éxito de los programas educativos en la modalidad virtual? Porque aquí hay varios elementos, desde infraestructura tecnológica, capacitación docente, desde el mismo Internet, desde los recursos, computadoras, dotaciones y todo eso, ¿no? Creo que son importantes aquí. Eso me parece una de las más interesantes. Y última pregunta, ¿qué cualidades y habilidades identifica que debe tener un docente tutor o contenidista en estos espacios virtuales, según su criterio? ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las habilidades y las cualidades más importantes que debe tener un tutor, un maestro para entorno virtual? ¿Esto cómo se va a presentar esto? Bueno, es en la misma plataforma. Sí, entran a plataforma, entran al foro y listo. Responden a estas 4 preguntas que están ahí. Los criterios de evaluación son los siguientes: la capacidad reflexiva, creativa y propositiva, la redacción y el síntesis, y la vinculación con la realidad propia del entorno. Eso es todo lo que se tiene que hacer, nada más. Ahora bien, una pequeña demostración sobre algunas cositas que estábamos hablando. Uno, que era la búsqueda de información. Los maestros a veces buscamos algo tan sencillo como, no sé, leyes de Newton. Y aquí me salen las leyes de Newton. Y fíjense, me sale 7.040.000 resultados utilizando el Google. Pero como maestros tenemos que saber dónde buscar. Y nosotros debemos buscar en un Google académico. El Google académico, voy a entrar al primer enlace que me sale en la parte superior, Google académico, dice Hombros de Gigantes. Es un espacio donde si yo pongo las leyes de Newton, me sale todos los artículos avalados por una institución educativa. No es cualquier persona. Yo puedo entrar aquí y hacer mi propio blog y decir lo que yo quiera sobre las leyes de Newton, pero aquí no. Aquí ha sido ese documento, ese artículo ha sido revisado por un tribunal, validado y recién ha sido publicado. Esta es información válida. Y las ventajas que tengo. Por ejemplo, si me voy a citar, puedo citar en un formato APA, en un formato ISO o en un MLA. O sea, no hay problema. ¿Sí? Y aquí está que es un PDF. Y estos documentos sí son solo 76.800 resultados que se tienen. Menos que los 7 millones. Pero estos son documentos válidos. No son documentos al azar. La información que el maestro debe buscar es esta. ¿Sí? Hablando de las bibliotecas virtuales. Todos nosotros tenemos biblioteca. Y para ver nuestra biblioteca y, por ejemplo, poder compartirlo, lo que quiero hacer hoy con ustedes hoy día. Se van a Google, entran, normal, a la página principal, el Chrome o de cualquier navegador. Van a ver que aquí están identificados ustedes. Aquí está yo, René Humberto Villagómez Bustillos. Aquí tengo mi correo, mis imágenes y aquí tengo los puntos donde están varios elementos. Que pueden estar en este orden o no, dependiendo cómo los vaya a necesitar. Por ejemplo, si mi blog es más importante, lo puedo poner ahí, mi Classroom por aquí, mis libros quedan acá. Bueno, mi YouTube creo que es más importante. Y me voy a entrar, por ejemplo, al libro, mi biblioteca. Y aquí está Google Libros. Y aquí me voy a la parte inferior donde dice mi biblioteca. Una vez que selecciono esto de mi biblioteca, voy a entrar a lo que yo tengo descargado, generalmente desde mi celular. Y aquí tengo, estos son los libros que, bueno, que me gustan a mí, ¿no? Que los tengo yo aquí. Y, por ejemplo, metodología para el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.
Cómo un hombre piensa así es su vida, edición moderna. Taller de Arduino, programado con Minblock, 35 prácticas. Y bueno, tal vez algunos otros libros, como por ejemplo Platero y yo, que es más de mi gusto. Y aquí tengo un montón de libros que, por ejemplo, Juan Salvador Gaviota, para poder mostrarles a alguien. Y si yo les pediría, hipotético el caso, yo soy de lenguaje, ¿no? Y les digo, bueno, ustedes estudiantes, necesito que lean el libro Juan Salvador Gaviota, ¿ya? Y para eso yo les voy a mandar el libro. Lo que hago es clic derecho y me voy hasta buscar que dice copiar dirección de enlace. Y luego lo único que tengo que hacer es ir al grupo, en este caso, aquí hacer el famoso clic derecho, pegar o control B. Y con esto estaría yo mandándoles el libro de Juan Salvador Gaviota para que lo puedan leer. Si me interesaría mostrarles otro libro un poco más interesante, por ejemplo, sobre robótica o metodología o tal vez no sé qué libro puede ser, matemática, curso completo, el proceso de, ¿ese de qué es? Ana Isabel Jiménez, no. A ver, Dan Brown, bonito. Bueno, perdón, mis gustos si los estoy. El de robótica. Clic derecho, copiar dirección de enlace y nuevamente al grupo de WhatsApp de mis estudiantes y les mando robótica para que lo tengan en lectura. Entonces, en algún momento hemos hablado de esto, de las bibliotecas virtuales. Aquí está. Yo puedo tener libros técnicos o libros un poquito más de mi gusto, ¿no? Como, eh, bueno, estos que son no tan el mundo de los elfos, es más para juego, más de diversión. Platero y yo lo conocen el libro para niños, o sea, eso es lo que se puede hacer. Y si alguien quiere buscar un libro especial, bueno, lo puede hacer desde el celular, hagan la prueba de este Play Libros, que es una aplicación que todos lo tenemos, ¿no? Ahora, hablando de las pizarras, un par de minutos más, por favor. Tenemos las más simples, como esta, por ejemplo, whiteboard, que tiene en esencia, puedo ampliarla, obviamente, tener todo el tamaño para compartir eso. Pequeñito, lo voy a hacer pequeñito, ¿ya? Y tengo uno, dos, tres, los cuatro marcadores básicos, una pizarra acrílica. Y aquí yo puedo poner lo que yo quiera usando cualquier color de marcador. Y poder usar en cualquier momento la almohadilla, borrar. O sea, es una de las pizarras más simples que existe, no hay problema. Usar otro tipo como el Point to Fix, que es gratuita por si acaso, y es portable, ni siquiera se tiene que instalar, y que me permite tener, por ejemplo, anotaciones aquí para decir, bueno, estas son las pizarras que vamos a verlas, esencialmente nos interesa esta, y estamos viendo esta, y aquí están sus características, esto lo ponemos en un extremo, de tal forma que no incomode a nadie, y puedo borrar como yo desee. Puedo pedir diferentes tipos de hojas, una hoja blanca, por ejemplo, una hoja negra, cuadriculada, grosor. Puedo manejar aquí los colores y el grosor del, en este caso lo que estoy usando, flecha o una línea, digamos, desde aquí hasta aquí para hacer cualquier tipo de figura, qué sé yo, se me puede ocurrir varias opciones. O puedo pedirle también en vez de eso una hoja punteada, donde yo pueda hacer lo mismo y me pueden determinar el área de esta figura, digamos, ¿no? Pongo como ejemplo. Y esto sacarle una captura y mandarles a los chicos, ¿no? O simplemente una línea segmentada donde yo pueda poner cómo se hace
Y aquí ya va un poco mi manejo, ¿no? Del mouse. Ya está. Entonces puede hacer eso. O pizarras ya mucho más específicas. Por ejemplo, GeoEnso, que también es portable, es especialmente para matemáticas, exclusivamente para el área de matemáticas, que me permite manejar, voy a borrar esto, bueno, diferentes tipos de hojas también, ¿no ve? Cuadriculado grande, fíjense, o una hoja blanca. ¿Y aquí qué tengo? Bueno, tengo de este grosores, que sea con este grosor, digamos, y puedo hacer un trazo, o pedir otro tipo, tal vez un compás, donde puedo mover donde yo quiera, ampliarlo hasta donde yo quiera, digamos, de 6 centímetros, definir el color, bueno, ya, y hago la circunferencia, la acomodo donde yo quiera, la acomodo y nuevamente cambiando de color, por ejemplo, para hacer un trazo, un color rojo, y una vez hecho eso, no sé, agarrar un tipo de regla, acomodar la regla donde yo desee. Si no me parece esa regla, puedo usar otra regla, esta otra regla, un transportador, una lupa, etcétera. Puedo borrar alguna parte que me interese, puedo añadir, cortar una parte, añadir un texto, por ejemplo, ponerle la palabra circunferencia para definir círculo y circunferencia del color que yo quiera, cambiarle los textos, etcétera, sellarlo eso ahí, eh, qué sé yo, inclusive manejar figuras en 3 dimensiones y decidir esto, y aquí poder ver, mostrarles a los chicos primero qué es lo que estoy, cuál es la figura que estoy poniendo, y una vez que ya esté eso, jugar con tamaños y demás cosas, ¿no ve? No habría problema. Tal vez algún que se vea así, acomodarlo donde yo quiera, y una vez que esté en donde yo deseo, sellarlo. Vean, esto ya es específicamente mucho más dedicado a lo que es matemática, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta de las posibilidades, bueno, y lo cierro, de una pizarra, si la puedo manejar, y me pueden seguir los estudiantes. Pues si van a hacer un compás, están viendo cómo se maneja el compás, entonces, esto es lo que tenemos que ir practicando y jugando un poco. Manejen, anímense a manejar su biblioteca virtual, anímense a utilizar el Google académico, anímense a utilizar una de estas pizarritas para ir probando aquí con ustedes nada más, entre nosotros, diremos así. ¿No ve? Practiquemos. Llegado el momento, puede ser de utilidad este tipo de pizarras, que son muy pequeñitas, les cuento. No llega, este point of fix, por ejemplo, creo que es de 1 mega y 1.2 megas, creo que eso es re pequeñito. De verdad que es pequeñito. A ver, vamos a ver si abrir la ubicación del archivo. Son 2 archivos nada más. Y fíjense, es de 2 megas. 2 megas. O sea, ya exagerando 3, es muy pequeño. Son portables, entonces estas cosas sí podemos manejarlas. Es cuestión de ir explorando un poco. Eso de las bibliotecas virtuales es una belleza. Nos puede alivianar el trabajo increíblemente. El otro día vi que estaban pidiendo, creo, raza de bronce, algo así, cuando tranquilamente pueden agarrar, poner, por aquí creo que creo que tenía raza de bronce, que tengo varios libros que los he ido leyendo, variadito tengo. Y si no, bueno, buscar, ¿no? Raza de bronce. Y aquí está, raza de bronce, de Alcides Arguedas, del 2010. Entonces, esta si me interesa,
puedo ir viendo desde aquí directamente, o si me interesa, esta está como imagen, ponerla en mi biblioteca. No hay problema. Una vez que ya esté en mi biblioteca, y hay varias versiones, ¿no? Ver cuál es la que me interesa y luego poder compartir ya esto sin ningún problema. Aquí está Watawara, había sido. Lo agrego a mi biblioteca. En favoritos puedo ponerlos o por leer. Y ahora cuando voy aquí, por leer, aquí va a estar Raza de Bronce y hago lo mismo, ¿no? Abrir el enlace en una, no, copiar, dirección de enlace y les mando al grupo, al grupo de estudiantes. Entonces ya no tengo que pedirles, van a comprar el libro, no. Ahora, lo único que tendrían que hacer ustedes como maestros, obviamente, es ver si este es el libro que realmente queremos que lean o tal vez era otra edición. Pero eso ya es cuestión de ir buscándolo, ¿no? Entonces, fíjense que acabo de compartir con ustedes 3 libros de mi biblioteca personal. Entonces, estos son los elementos que debemos tratar de manejar nosotros en nuestra práctica educativa. Sí, el manejo de estas bibliotecas virtuales, la verdad, me ha ayudado mucho. He hecho una recopilación de algunos libritos, he dicho, bueno, de tal página, inclusive el álgebra de Baldor existe y se puede mandar. Y cualquier libro, básicamente, hay una infinidad de libros. Bien, eso sería lo que se tiene trabajado, lo que se tenía pensado trabajar el día de hoy. Ahora, si existen algunas dudas, consultas, adelante. Voy a parar la grabación, si me permiten, un momento.